¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Comunique Channel. Como siempre, como todas las semanas, para mí es un gusto que nos permitan entrar a sus hogares para compartir una emisión más de nuestro programa Día con Día, que sigo insistiendo que si es en la noche, no entiendo por qué se llama Día con Día, sí. Se debería de llamar Noche con Noche o como usted quiera. Al final de cuentas, lo importante es que nos reciba de ahí, desde donde nos ve y nos permita compartir con ustedes pues las reflexiones políticas más importantes de la semana. Hoy me da muchísimo gusto poder acompañar a mi amigo Ramón Valdés. Gracias, Guillermo. ¿Qué tal? Le mandamos un saludo afectuoso al Negrito Gutiérrez Machado. Negrito, ojalá puedas prolongar más tus vacaciones, el tiempo que sea necesario. Aquí, un par de años. Aquí con Ramón estamos muy contentos, ¿eh? Incluso si fuera un año sabático, Negrito, ya sabes, ¿eh? Bueno, estamos para atenderte. Me da muchísimo gusto estar con Ramón Valdés. Gracias. Hoy vamos a platicar pues un tema un poco complicado. Antes de entrar en materia, pues bueno, saluda a nuestro auditorio. Sí, gracias, querido Ramón. Primero, pues Guillermo, gracias. Igual, un placer estar contigo. Seguramente hay alguien que nos ve por ahí en Singapur, estoy viendo sus horarios más o menos, que es en Sydney, ¿no? Entonces podría ser Día con Día por allá. Saludos a toda la gente tumultuosa que nos ve por esa latitud y bueno, pues a gusto. Y sí, coincido contigo, Negrito. Saludos. Lo único que lamento es que al no estar el negro, pues esta parte trágica, cómica, musical del programa se va a limitar un poco, pero bueno, a cambio de eso. ¿En qué bloque generalmente es eso? ¿Eso es en nunca está predestinado. Es que él es sí. así, y además explosivo. Tiene una capacidad de improvisación cuando se trata de bromear. Normalmente esto surge cuando se toca algún tema relacionado con el pan. Claro. Se sale por la tangente y entonces empieza a hacer cosas divertidas para... El hervidero. Sí. Para que la atención se pierda. Empieza el clowny stuff. Empieza a cantinflear, empieza a platicar de otras cosas, se pone a cantar. Entonces, bueno. Una manera elegante de esconder los nervios. Y es una pena porque hoy no vamos a hablar del pan, pero bueno, en fin. Como les decíamos, hay un acontecimiento que sucedió al inicio de esta semana con un carácter dramático, trágico. El ex gobernador del estado de Colima, Fernando Moreno Peña, se encontraba desayunando en un restaurante en la ciudad capital cuando dos sicarios entran al establecimiento y le dan 6 balazos, se dan a la fuga, no hay forma inmediata de poderlos atrapar. El exgobernador recibe un balazo en cada uno de los brazos, uno incluso que le rompe el codo, 3 en el tórax y uno en la garganta muy cerca de la yugular, que providencialmente no lo matan, es atendido de manera inmediata, es trasladado a un hospital donde en principio lo estabilizan y pasa todo el día lunes en estado crítico. Hoy las primeras noticias al iniciar el martes es que ya está estable y que aunque no se le puede considerar fuera de peligro, incluso se prevé que el mismo martes por la tarde, eso es una información que todavía no tenemos a la mano, haya rendido ya incluso su declaración. Es correcto. Entonces, bueno, una vez resuelto o pasado a la emergencia del hecho dramático, del hecho personal, la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿qué pasa en Colima? Que un exgobernador es asesinado a las puertas de su casa. Claro. Otro fallece en un accidente de avión que nunca se terminó de aclarar. Se esclarece. Y este exgobernador bueno, había toda la intención de matarlo y eso no sucedió providencialmente. Claro. Pero parecería que lo único que habría que tener en cuenta si te dedicas a la política es que el cargo que no se puede tener es ser exgobernador de Colima. Es correcto. Sí, pareciera, ¿no? Que si tú firmaste más devaluado, más peligroso, o si te vas a asegurar, va a ser el seguro más caro del mundo, ¿no? Yo creo que aquí hay varias visiones que hay que ver. Yo creo que vamos a entrar ahorita mucho en la visión particular del caso, pero esto se suma, yo creo, a esta larga lista, y es larga, ¿ya? Podemos llamarle... tiempo. Magnicidios, podemos Estás hablando de los últimos 3 gobernadores, con excepción del que está por entregar el cargo. Y desafortunadamente será exgobernador, entonces se unirá a la lista de alto riesgo, ¿no? Digo, no se lo deseamos, para nada. Pero desafortunadamente tendencia marca. Sí, tendencia marca. O sea, es candidato, si de 4-3 tienes un 75% de posibilidades que en los nomios de cualquier apostadora te hace franco candidato a la tragedia, ¿no? Y no solamente en el caso de Colima, ¿no? Sino hay una gran situación que a mí me parece la destacable,
que si bien por un lado el término asesinato, el término gente muerta, para llamarle de la manera más sencilla del mundo, nos empieza a ser común, también nos empieza a ser común que figuras públicas sean atacadas públicamente, ¿no? Porque una cosa es que una figura pública sea atacada, sea asesinada en su intimidad, y otra cosa es precisamente eso, y por eso creo que le llaman magnicidio, ¿no? Eso quería entender. No magnicidio es necesariamente cuando muere un jefe de Estado. No, es cuando una persona famosa, conocida, que tiene influencia, digamos, en la sociedad, acotada en este caso a Colima o a una región. En este caso, no solo Colima, porque entiendo que el señor era delegado del PRI regional en varios estados, ¿no? Jalisco, Michoacán y Guanajuato. ¿no? Imagínate qué estados, además, ¿no? Digamos, la permeabilidad que tienen esos estados a nivel social del centro, ¿no? Estamos hablando posiblemente de 3 de los estados más con mayor influencia, ¿no? Exceptuando el Estado de México, y el DF. Entonces, se suma a esta lista de situaciones generalmente poco claras, ¿no? Que nunca llegan a esclarecerse del todo. Sí, porque en principio, lo que uno pensaría, no solo por la condición del cargo del exgobernador, su situación actual política, los estados en los que tiene influencia. Colindancias, que el modus operandi. Además, ahí está. Uno pensaría de entrada que esto proviene de la delincuencia organizada y con una clara dirección al narcotráfico. Por supuesto. Porque digamos que en una primera reacción todo parece indicar que es así. Sí. Sin embargo, bueno, pues parte de la labor que tenemos que hacer para poder compartir con usted este análisis, pues es informarse y hemos tenido la oportunidad de investigar un poco más a fondo y parece ser, sin conceder, que en los últimos meses este exgobernador tuvo una actividad política muy fuera de lo común. Correcto. Que vamos a tratar de narrar y de explicar, que podría suponer un segundo móvil que no necesariamente tendría que ver con la delincuencia organizada, sino con el poder. Entonces, si te parece bien, yo lo primero que te plantearía que analizáramos es la vertiente de delincuencia organizada y segundo, la vertiente política. Sí, es que como lo dices, a bote pronto, el móvil es muy fácil hoy por hoy, y mira qué terrible que también estemos hablando de esto, ¿no? Disfrazar cualquier tipo de atentado y teñirlo de delincuencia organizada por la forma en que generalmente se hacen, ¿no? Son ejecuciones públicas terribles, ¿no? Con todo el sentido del escarmiento y, decirlo así, del terrorismo, porque entendiendo la palabra terrorismo, que hoy parece una palabra tan difícil de tocar, ¿no? Casi una palabra proscrita en ese sentido. El terrorismo es la que es todo acto que quiere infundir terror. Y bueno, asesinar a una persona en un restaurante de su condición. De su condición. Es como un mensaje. Mensaje claro, a muchos sentidos. Entonces, por un lado, si esto, lo que primero sale a la luz tiene todos los tintes de un asesinato hecho, perpetrado por la delincuencia organizada, digo, y decirlo muy claro, que hoy por hoy es muy fácil disfrazar algún otro móvil de delincuencia organizada. Porque si eres exgobernador con 12 años de haber dejado el cargo, y abierta y públicamente estás enfrentado con el gobernador actual, claro, uno supondría que no tendría Moreno Peña ni la fuerza ni la influencia para poder incidir en términos de favorecer a un grupo delincuencial. Porque volvemos a lo mismo. Si el móvil tuviera que haber tenido que ver con la delincuencia organizada, sería pues, seguramente por algún incumplimiento o por alguna cuenta no saldada. Pero un traspaso. Pero en este momento Moreno Peña pues ya estaba lejos de su época. De la influencia, como dices tú. Estaba abiertamente peleado con el gobernador Anguiano, que está por entregar el cargo. Claro. Se me hace muy difícil pensar que él pudiera tener injerencia en la vida cotidiana colimense como para poder favorecer a grupos delictivos que le hayan querido cobrar una cuenta. Es correcto. Eso me orienta de nueva cuenta al móvil político, que disfrazado de ejecución, por lo menos distrae. Sí, claro, te manda el reflector a otro lado, que al final de cuentas, en estos, los asesinatos que son motivados por situaciones de poder políticos, ¿no? Generalmente sale a la luz
qué hay atrás, ¿no? De formas larvadas, Salus. Incluso hoy podríamos hacer especulaciones mucho más precisas de lo que pasó con Colosio, hablando de un gran magnicidio, que lo que fue hace 20 años, ¿no? Cuando fue 20 años, ¿estoy bien? Sí, 20 años ya, más de 20 años. 94. 94. Entonces, bien, estamos regresando a esta coyuntura. Se hablaba que este exgobernador había estado ya fuera, o así se decía, ¿no? Fuera del movimiento político, digamos, claro, visible, público, en Colima. Sin embargo, hoy por hoy se empezó a hablar de una nueva intromisión, que quizá es lo que a ti te detona la duda, ¿no? Sí, porque hay una tendencia y esa tendencia a lo mejor sí marca diferencia con lo que sucede en otras entidades donde normalmente pues, el exgobernador que se va tiene una buena relación con el que entra porque literalmente lo puso. Delfín. Parece ser que en Colima lo que no han sabido es ponerse de acuerdo porque los últimos 4 o 5 se pelean con su sucesor desde el día que toma posesión y además no termina por conformarse en grupos. ¿Qué quiero decir con esto? Que se vuelve un todos contra todos. Pero pues ya el floor manager, que como usted lo sabe, aquí en este programa no hay democracia, es una dictadura, me está mandando a corte. Lo vamos a platicar en cuanto volvamos. Dictadura por decirlo blando. Somos una asociación que trabaja para fomentar entre nuestra comunidad una cultura de respeto hacia los perros y gatos. Y para nosotros es muy importante la adopción. Te invitamos a visitar el albergue y conocer a nuestros huéspedes. Sabemos que te enamorarás de más de uno. Recuerda, adopta, esteriliza e identifica. En el salón de belleza Lau Style te ofrecemos diferentes servicios como peinado, maquillaje, cortes, gelish, color, rizado de pestañas, planchado de cejas, secados, tratamientos, queratinas, mechas y muchos servicios más. Pide tu cita al 167-9322. US Polo te invita a su Open House que se llevará a cabo el 16 y 17 de octubre, en donde tendremos descuentos del 20% en la temporada otoño-invierno y 50% de descuento en modelos seleccionados. Te esperamos en US Polo a un costado de los cines en Plaza Altabrisa. El sabor y la exquisitez no solo se debe mirar, sino degustar. Venga y disfrute con nosotros en Sabor a Tradición. Sabor a Tradición, los lunes a las 6 de la tarde, aquí en Comunique Channel. Hermosa casa ubicada al norte de la ciudad en la colonia Villas La Hacienda. Cuenta con 590 metros cuadrados de terreno y 514 metros cuadrados de construcción. Cómoda casa de 2 plantas. La planta baja cuenta con sala y comedor y bonita cascada. Portón eléctrico para 2 autos, cuarto de servicio, cocina vestida en madera y granito. Para reuniones con la familia y amigos, la casa tiene una amplia terraza con vista a la piscina, donde el sonido de la cascada nos da relajación además de verse con estilo y elegancia. No podemos dejar de destacar el bonito jardín y altas palmeras que la enmarcan. En la planta alta tiene 3 habitaciones con baño cada una, un family room y cabe resaltar que la recámara principal tiene un cuarto vestidor de 25 metros cuadrados, el sueño de cualquier amante del diseño. Toda la casa cuenta con aires acondicionados y abanicos marca Hunter. Cuenta también con sistema de riego y transformador propio. 7 años de construcción y por supuesto tiene a su alcance amenidades como cines, supermercados, gasolineras, escuelas y parques. Lo ideal para su familia. Bien, estamos de vuelta y como le comentábamos antes de ir a la pausa, estamos platicando acerca del atentado en contra de Fernando Moreno Peña, exgobernador de Colima. Ya le dimos los pormenores, ya le dimos el parte médico. Ahora estamos elucubrando entre los móviles, entre la parte de la delincuencia organizada y la parte política, que es la que se nos hace más interesante. Te platicaba, Ramón, y les comparto.
Parece ser que en Colima los exgobernadores de los últimos 5 para acá, todos están peleados contra todos. Parece. Se rompe la relación desde el momento en que el que toma posesión no solo no le da las cortesías normales al anterior, sino que incluso lo trata de desaparecer políticamente. O hace inquisición de su grupo, ¿no? También. Si a eso le sumamos que el exgobernador, el gobernador Montes fallece en un accidente aéreo de un avión que fue comprado 3 veces arriba de su valor real y que además cuando se descubre el valor en el que fue adquirido o en el que realmente estaba el costo, se entiende que era una aeronave que estaba en pésimas condiciones. Claro. Y eso apunta directamente a Fernando Moreno Peña, porque fue una de sus últimas acciones ejecutivas como titular del gobierno. Difícilmente puedo pensar que compras un avión en esas condiciones esperando que tu sucesor se muera al año. No. Simplemente ahí lo que se ve en la evidencia es un tema de corrupción. Claro, o sea, efectivamente. Pero los deudos políticos de Montes nunca dejaron de culpar a Moreno por el hecho fortuito de haber comprado el avión. Claro. Después de Montes viene Silverio Cavazos, un poco impulsado por todas las corrientes, y desde que Cavazos toma posesión se pelea con los deudos de Montes y se pelea con Moreno Peña. Cavazos, como usted lo sabe, es asesinado inmediatamente después de que termina su periodo, y quien toma su lugar, Anguiano, el actual gobernador que está por entregar, se pelea con todo lo que venía para atrás. El candidato que ganó la elección, que fue designado directamente por el presidente de la República, Ignacio Peralta, porque además se desempeñaba como subsecretario de la SCT, con un perfil totalmente tecnocrático, es ahijado político impulsado por Fernando Moreno. Entonces, se dice en los corrillos de la política de Colima, Ahí está la cosa clara, que el gobernador que está por entregar en unos días, Anguiano, visualiza o se preocupaba por decir, Peralta va a tomar posesión. Peralta no es un hombre de dominio y de control político, es un administrador, le va a entregar a Moreno Peña todo el control político y Moreno Peña lo primero que va a hacer es irse contra mí. Entonces, hay teorías que señalan que el principal interesado en que el exgobernador tuviera cualquier tipo de percance es el actual gobernador Anguiano. Así es. Evidentemente estamos en el terreno de la especulación, Sí. pero lo que es muy interesante, porque eso es lo que apuntabas y que a mí se me quedó, mando a hacer una ejecución con tintes de delincuencia organizada para distraer. Y distraigo. Y entonces, y en lo que son peras o manzanas, se pueden hacer tantas cosas en el teje y maneje que hay, ¿no? Y lo describiste de la manera más sencilla, y yo me remonto a la historia del poder de la humanidad. Veamos, no solamente que lo hemos presenciado en películas o novelas, lo hemos presenciado cotidianamente en este país y en muchos, como esta forma de defenestrar, ¿no? Real, ¿no? Políticamente una persona cuando deja un cargo y viene el nuevo, casi se vuelve ya una necesidad en términos de, digamos, legitimación de poder, destruir el pasado para reconstruir uno. Eso, en términos sociológicos, es grave porque no puede haber continuidad, digamos, en una tendencia social política. Pero vamos a dejar a un lado eso que podría ser relevante en algún momento para el que detenta el poder. Tiene que asentarse. Irrelevante para quien detente el poder, así dije. No socialmente. No, socialmente, Claro. por eso lo dije. O sea, la primera parte importante es, socialmente sería lo mejor que hubiera una continuidad en todas las acciones públicas, ¿no? Para que bueno, el país creciera o el Estado creciera, la ciudad creciera, etc. Pero en términos reales, humanos, el hombre que llega al poder tiene la necesidad de, decía yo, de fenestrar todo lo que sea, huela, un poco sepa. hasta como para legitimarse, ¿no? Legitimarse, pero en ese movimiento también él solo está sembrando la semilla de su futuro veneno. Lo que le va a pasar a él mismo también, ¿no? Exactamente, o sea, y es lo que estamos viendo en este caso, así de sencillo. El actual gobernador pierde en los jaques internos la designación de su candidato y entra otro que es claramente impulsado por Moreno. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Pues obviamente sigue lo que tú hiciste, vas a cosechar lo que tú sembraste y ahí viene el miedo. Ahora, en términos de lo que está sucediendo a nivel nacional, impacta, sí, en la élite política
el hecho que haya habido un ataque a un exgobernador y por la parte social y política también. Pero fíjate qué extraño. Yo platicando ayer y hoy, que es cuando se sale más esta noticia, la gente en las calles le da una importancia mediana. Porque ya perdimos la capacidad de asombro. Los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Se volvió el gran decantador de nuestra capacidad de asombro. Ya la perdimos. Y además, cuando estás hablando de un funcionario público del nivel de un exgobernador, y no lo quiero decir en un sentido peyorativo, pero hay una cierta sensación entre la gente que no es igual de dolorosa, claro, como podría pasar con los 43 o con una persona de la sociedad civil. Hasta un sentimiento como de esa revancha social, ¿no? Del que es fue que poderoso. No soy quien yo para decirlo, pero es un poco como, pues es que en quién sabe en qué cosas andan metidos, ajá, se lo merecen. Sí, claro. Y además ya no me causa un dolor fraterno como podría ser a una persona sí, indefensa, claro, que a lo mejor sin deberla ni temerla es atacada, o recibe un daño como parte de una cuestión circunstancial porque iba pasando por ahí y le tocó el tiroteo. Claro. Y a lo mejor estoy hablando en general. El daño colateral, ¿no? Pero lo que se percibe es que cuando se habla de un político, la sociedad ya no lo percibe con la misma solidaridad. Y fíjate que no es nuevo. Yo tengo muy presente. Bueno, recuerdo cuando fallece el gobernador Montes de Colima en el avión. Sí. Vi muchas más muestras de afecto genuinas. Claro. Porque además se hablaba de un hombre muy honesto, muy decente. Por lo menos así lo ha juzgado la historia, sí, con una familia pues, recién formada, hijos chicos. Entonces la imagen era más dolorosa porque era un accidente. Y entonces ahí sí dices, lamentablemente esto es obra pues, de la casualidad, es un acto fortuito. Sí. Cuando viene precedido de un acto deliberado de este tipo en el que puede estar involucrado o el poder político o el poder criminal, hoy la sociedad mexicana ya perdió la capacidad de asombro. En todo caso, quiere saber, pero ya no se comparte esa misma sensación de dolor que antes. Y yo no sé si la gente que nos hace el favor de ver y compartir estas reflexiones, se podrá hacer esta misma pregunta que te planteo ahorita. ¿Cómo puede recuperar el mexicano la capacidad de asombro? Fíjate que nunca me había hecho yo esta pregunta. Y ahorita al escucharte y al empezar a ver lo grave que es, no hay respuesta. Lo grave que es que hayamos perdido la capacidad de asombro. O sea, que la piel ya no sea sensible al dolor, sí, ¿no? Cuando te es así, te duele. Bueno, pero cuando ya no te duele, ¿qué sigue? ¿Qué tiene que pasar para que algo te convulse y entonces tú puedas moverte? Porque realmente la capacidad de asombro nos hace eso, en sentido positivo o negativo, ¿no? En sentido positivo, maravillarnos por una puesta de sol, por decir alguna que se me ocurre ahorita, y en sentido a lo mejor negativo, por la consecuencia me refiero, efectivamente, ¿no? Ver una desgracia, sentirla en carne propia y unirse a ese sentido. Por la forma de ser del mexicano, de nuestra sociedad, a lo mejor tendría que plantearlo de esta manera. No se deja de sentir dolor. Finalmente somos una sociedad muy solidaria. Somos además un pueblo eminentemente sentimental, pero lo que sucede es que esa reacción al dolor ya tiene tiempos de duración muy cortos. ¿O estará acotada? Acotada y de corta duración, porque no se deja de sentir el dolor ante una situación dramática que afecta a lo mejor a un paisano, a un connacional al que no conoces, y me remito a los acontecimientos en Egipto. Duelen, pero ya solo duelen 2 horas. Ya solo duelen 2 horas. ¡Wow! ¡Qué duro! O sea, sí, a eso me refiero con capacidad de asombro. Ya estamos acostumbrados a que esto sea una constante y sabemos que el día de mañana podemos leer otra noticia similar. Al enterarnos va a doler. Sí. Pero el luto dura muy poco tiempo. Dura muy poco tiempo. Creo que tenemos que irnos a un corte. Regresando, fíjate que sobre las acotaciones que haces, tengo algo que opinar. Pues era muy interesante, sin duda. US Polo te invita a su Open House que se llevará a cabo el 16 y 17 de octubre, en donde tendremos descuentos del 20% en la temporada otoño-invierno y 50% de descuento en modelos seleccionados. Te esperamos en US Polo, a un costado de los cines en Plaza Altabrisa. El sabor y la exquisitez no solo se debe mirar, sino degustar.
Venga y disfrute con nosotros en Sabor a Tradición. Véanos también en su computadora, teléfono y Smart TV. Solo ingrese a alfredorosadoproducciones.com. Sabor a Tradición, los lunes a las 6 de la tarde, aquí en Comunique Channel. Hermosa casa ubicada al norte de la ciudad en la colonia Villas La Hacienda. Cuenta con 590 metros cuadrados de terreno y 514 metros cuadrados de construcción. Cómoda casa de 2 plantas. La planta baja cuenta con sala y comedor y bonita cascada. Portón eléctrico para 2 autos, cuarto de servicio, cocina vestida en madera y granito. Para reuniones con la familia y amigos, la casa tiene una amplia terraza con vista a la piscina, donde el sonido de la cascada nos da relajación, además de verse con estilo y elegancia. No podemos dejar de destacar el bonito jardín y altas palmeras que la enmarcan. En la planta alta tiene 3 habitaciones con baño cada una, un family room, y cabe resaltar que la recámara principal tiene un cuarto vestidor de 25 metros cuadrados, el sueño de cualquier amante del diseño. Toda la casa cuenta con aires acondicionados y abanicos marca Hunter. Cuenta también con sistema de riego y transformador propio. 7 años de construcción y por supuesto tiene a su alcance amenidades como cines, supermercados, gasolineras, escuelas y parques. Lo ideal para su familia. Con el programa Mi Conta del Gobierno del Estado te brindamos asesoría gratuita para estar al día en tus declaraciones y te ayudamos con el trámite del Seguro Social, crédito de vivienda para tu negocio y la facturación electrónica. Infórmate en la página web. Secretaría de Administración y Finanzas, Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas para estar preparado. Alerta amarilla. Significa que un huracán se acerca y aumenta la posibilidad de impacto a nuestro estado. Alerta naranja. Se emite cuando un huracán se dirige a tu comunidad. Toma precauciones y atiende las recomendaciones de las autoridades. Alerta roja. Significa que el huracán está afectando al estado. Mantente informado y atiende a las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del estado, comprometidos con tu bienestar. Bien, estamos de vuelta y antes de irnos al corte, Ramón dejaba en el aire una pregunta que tiene que ver con esta reflexión que hacíamos acerca de que ante estos acontecimientos dramáticos, ¿cómo se ha transformado el sentir de la sociedad en función de ellos? Solamente como acotación, yo decía que hemos perdido la capacidad de asombro. Tal vez no hemos perdido la capacidad de asombro. Los hechos dramáticos siguen doliendo, pero ya por muy corto tiempo, porque no se deja de ser solidario. Simple y sencillamente son tan frecuentes que, pues, duele decirlo, pero ya nos acostumbramos. ¿Cuál era la pregunta en ese margen? Fíjate, más que pregunta, comentario, y muy en sintonía de lo que tú decías. Creo que hemos generado anticuerpos ante el dolor social, ¿no? Y eso sí me causa un fuerte impacto, porque una de las cosas que hace que una sociedad responda, ¿no? y se vuelva incluso una en un momento, ¿no? Se unifique, es precisamente cuando se comparte el sentido de indignación. La palabra indignación es una palabra complicada en sentido social, pero al final de cuentas es la que nos mueve. Y bien decías, me ganaste el ejemplo. Creo que es más convulso para el país, aunque sea por 2 horas, lo que sucede en Egipto, ¿no? Que a algunos connacionales, 6 fueron los que fallecieron. Así es. Allá, más los que estuvieron atacados. El hecho de sentir a connacionales en otro país, abandonados, en otro contexto distinto. Además, estamos hablando totalmente de una injusticia. La milicia los confunde con terroristas. Los atacan arteramente. Estaban de vacaciones. De vacaciones, exactamente. Tiene todos los elementos posibles para generar indignación. Para que te duela y te indigne. Te indigne, ¿no? Pero a los 2 días
ya no era un tema de agenda. Ya no era un tema. Volvió a ser un tema de agenda de manera pues un poco circunstancial, porque es cuando la canciller vuela a buscarlos y por primera vez vemos que este gobierno tiene un acto de sensibilidad. Así, uno. ¡Uf! Y además vemos por primera vez a alguien con condición de calidad humana más allá del encargo. Sí, claro. O sea, en esto sí quiero ser muy preciso. O sea, Claudia Ruiz Massieu, no por su condición de mujer, por su condición personal, fue a cumplir con una encomienda de trabajo, pero lo hizo con calidad humana. Y como debe de ser cualquier diplomático, en el sentido amplio Y de la entonces, palabra, cuando nuestros connacionales regresan y cuentan esos relatos de la masacre y de la atención personal de Claudia Ruiz, el asunto vuelve a recuperarse. Pero otra vez. Pero digamos que en un contexto de narración ya no genera movimiento, ya no genera nada. Y si lo hablamos con el comparativo que tú decías, si vemos, por ejemplo, la reacción de una sociedad como la española después de los ataques terroristas de ETA, incluso en Turquía ahorita. la última explosión en un tren hace algunos años. En España. Sí. Las reacciones que todavía se siguen viviendo en pueblos como el argentino y el chileno con ese recuerdo vivo de su dictadura, y que estamos hablando que es un tema que ya lleva varios años resuelto, y que sigue doliendo y que sigue generando una reacción social que además ha transformado la vida política de esos países. No quiero decir con esto que los mexicanos nos hemos vuelto fríos, porque es lo último que tenemos. No, no somos fríos. Pero ya nos acostumbramos. Sí, es muy distinto, yo creo, ser frío a, como dices, decía yo, dices tú, al final de cuentas, ¿no? Generar esta barrera psicológica, esos anticuerpos, y lo que es poner en otros términos. Incluso en cantidad de tragedias humanas, lo que hemos vivido en México, desde la guerra inventada esta loca contra el narcotráfico, que varias veces he podido platicar con panistas abiertamente sobre esa famosa estrategia, y la argumentación simplemente cuando es de calidad los deja tambaleando, no porque no haya sido una lucha que tuviera que enfrentarse. Creo que se enfrentó mal. Es otra cosa, ¿no? Hasta los colombianos decían que, bueno, esto es una jalada de los perros. En fin, ahora vemos cómo México, y a mí me parece tema de editoriales, de programas, incluso de sensibilidad política, que el propio gobierno en esa responsabilidad que tiene que tener social debe de empezar a abrir los ojos y darse cuenta que es un tema importante. Cómo el mexicano se empieza a desensibilizar, por consecuencia, ¿no? Empieza el valemadrismo anterior, que a lo mejor se constreñía al trabajo, a mi situación económica, ¿no? A una especie de conformidad que ahí estaba. Ahora empieza a ser un valemadrismo que se abre, y ya no es solamente de la condición personal, sino empieza a ser la condición social. Y ahí es grave. Voy a hacer un paréntesis para emplazarte y dejarlo ya incluso como anuncio, porque evidentemente con el tiempo que nos resta de programa no quisiera yo ni siquiera tocar el tema porque merece su propio programa. Ahorita que estás explicando lo que tendría que... El presidente Peña recientemente anunció la creación de la Secretaría de Cultura. Y eso, créame, no es un simple tema administrativo. Uy, no. Tiene una cantidad de implicaciones que van mucho más allá de la parte burocrática. En todo caso, y también lo dejaría así, crea una Secretaría de Cultura y no crea una de tecnología y ciencia y tecnología. Hay muchas explicaciones que voy a permitirme pues anunciar de una vez, que en la siguiente emisión hablaremos única y exclusivamente de eso. Ya me dejó así. Porque con el poquito tiempo que nos falta, sería una grosería abordar el tema. Además, afortunadamente es un tema que para la próxima semana no pierde ninguna vigencia. No, ninguna. Entonces nos quedamos en esta parte que decías, porque efectivamente lo que tú estás diciendo es lo que tendría que pasar y hacerse. Sí. Me dejas emplazado y emplazado estoy, ¿no? Diría, me suena, y lo explicaremos yo creo que con más detenimiento el siguiente programa. En términos taurinos, emplazado es un toro que sale... a la plaza, ¿no? Sí, pero que ya habló mucho. Cuando lo dejan dar más vueltas de lo normal y se entera, se dice que es un toro emplazado. Desarrolla sentido.
Ok, bueno, entonces digo, emplazado estoy. Emplazadísimo. Emplazado estoy. Emplazadísimo. Me suena al Ministerio del Amor que habla este autor Orwell en su famosa, ahora que está de moda Big Brother, en su famosa obra 1984, donde el Ministerio del Amor es aquel que se encarga de enseñar lo que debemos pensar, lo que debemos creer, ¿no? Lo voy a dejar ahí porque creo que es un tema interesantísimo para regresar otra vez al tema Colima. Y Colima es México. Hoy Colima es México. En una sociedad que debemos de construir, una sociedad que debemos de creer e impulsar en ese sentido. Como Ayotzinapa fue México en un momento, hoy Colima es México y el día de mañana espero que no sea otra vez Tamaulipas o Juárez o Yucatán o el que sea. Si como mexicanos no generamos esa empatía ante no solamente la tragedia grande, ¿no? Si vuelve a haber, Dios no lo quiera, ¿no? Si vuelve a haber otra catástrofe natural, seguramente los mexicanos nos hermanaremos. Eso es parte de nuestra condición, decías, de nuestra sangre caliente. Sí, pero ¿no? hay otro argumento que al final de cuentas favorece esta percepción. Ajá. En un país donde el nivel de complicación social alcanza grados de delincuencia, Claro. se supone que teóricamente el poder es inviolable. Y de alguna manera, porque no creo que sea casual, hay una tendencia de los últimos años de atacar directamente a figuras que ostentan poder. Ajá. No sé si como un mensaje de la delincuencia para decirnos como sociedad Yo puedo que, más. que yo puedo más que ese poder, o es un mensaje de la misma clase política para mandarse también recados de sobrevivencia, Ok. que en cualquiera de ambos casos, provenga de uno o provenga de otro, el ciudadano común de calle lo que sí observa es que esa figura histórica, tradicional que nos vendieron, que en este país el poder es intocable, no lo es, y eso genera un sentimiento de indefensión. Claro. Y a lo mejor, eso ya es un tema más profundo y requeriría de un análisis psicológico y psiquiátrico, de una mayor necesidad de protección de esta clase política. Es que yo creo que tocaste la fibra, y aunque sea un tema de mucha profundidad, no es algo que el televidente no experimente todos los días. En su vida cotidiana. Al momento de no sentir autoridades que te defiendan, el Estado está fracasado. Y hay que decirlo así, ¿eh? Uno de los colapsos estatales. Te da sentimiento de indefensión, te da coraje, te da enojo, pero te genera un miedo que al final de cuentas te hace todavía más dependiente de ese poder gobernante. O agresivo. Puede tener las dos, ¿no? Vemos brotes de agresividad, a veces por un cerillo, ¿eh? Un cerillo pequeño que realmente... Digo, a nivel verbal, a través de las redes sociales, ya de manera incontrolable. Incontrolable, efectivamente. Creo que tenemos que concluir esta... Sí, digamos que nosotros siempre le tenemos miedo a nuestro floor manager porque por sabemos la tiranía. que el paso del tiempo es inexorable. Inexorable. Volvemos de inmediato. En el salón de belleza Lao Style te ofrecemos diferentes servicios como peinado, maquillaje, cortes, gelish, color, rizado de pestañas, planchado de cejas, secados, tratamientos, queratinas, mechas y muchos servicios más. Pide tu cita al 167-9322. Con el programa Mi Conta del Gobierno del Estado te brindamos asesoría gratuita para estar al día en tus declaraciones y te ayudamos con el trámite del Seguro Social, crédito de vivienda para tu negocio y la facturación electrónica. Infórmate en la página web. Secretaría de Administración y Finanzas, Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. US Polo te invita a su Open House que se llevará a cabo el 16 y 17 de octubre, en donde tendremos descuentos del 20% en la temporada otoño-invierno y 50% de descuento en modelos seleccionados. Te esperamos en US Polo a un costado de los cines en Plaza Altabrisa. Estamos en temporada de huracanes.
Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas para estar preparado. Alerta amarilla. Significa que un huracán se acerca y aumenta la posibilidad de impacto a nuestro estado. Alerta naranja. Se emite cuando un huracán se dirige a tu comunidad. Toma precauciones y atiende las recomendaciones de las autoridades. Alerta roja. Significa que el huracán está afectando al estado. Mantente informado y atiende las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del estado, comprometidos con tu bienestar. Bien, estamos de vuelta al último bloque. Ya recibimos indicaciones oportunas, precisas de Carlos Pérez Lugo, el floor manager, que pues al final de cuentas no sale a cuadro, pero pues siempre lo sabe usted, es parte integrante de este programa. Naturalmente pues es el que nos hace las señas obscenas atrás de la cámara y bueno, nosotros aquí tenemos que obedecer. Si ve un reflejo en nuestros ojos y ve terror, un brillo en él, de verdad asustado, es porque estamos viendo. Es ese sentimiento de indefensión del que hablábamos hace un rato. Terrible, así es, sentirnos. Bueno, al final de cuentas creo que hemos agotado en lo que cabe el tema Colima y bueno, Colima y todo lo que significa y implica. Sí. Quisiera yo tocar otro tema que también tiene una gran importancia, afortunadamente totalmente en otro contexto. Hace 2 semanas en la ciudad de Atlanta, los 12 países miembros firmaron por fin, después de 5 años de áridas negociaciones, el denominado Acuerdo Transpeninsular o Transpacífico, que significa que el 40% de la producción y el comercio mundial se concentran en este acuerdo, que estos 12 países representan el 25% del Producto Interno Bruto del mundo y que afortunadamente pues nuestro país es parte integrante de. Sí. ¿Qué significa esto? Que en el corto y mediano plazo, más bien de mediano a largo plazo, nuestro país va a tener acceso a las... Si quitamos a Estados Unidos, que es una economía a la que ya tenemos acceso, vamos a tener el acceso abierto a las otras 10 economías más importantes del mundo, lo cual va a fomentar la competitividad, lo cual va a permitir que al menos en 7, 8 rubros donde México realmente es muy fuerte, como por ejemplo la producción de vehículos, la agricultura, realmente tengamos ventanas de oportunidad extraordinarias. A cambio, pues perdemos ese acceso privilegiado al mercado estadounidense porque esos otros 10 países lo van a tener en las mismas condiciones que lo tenemos nosotros a través del Tratado de Libre Comercio. De alguna manera eso era insalvable, eso iba a suceder. Sí. Que también significa que para poder acceder a todas estas economías, pues México, las empresas mexicanas, sobre todo las medianas, las grandes, las que están dedicadas a la exportación, tendrán que hacer grandes esfuerzos para ser competitivos. Pero lo importante es que la ventana está abierta. Lo importante es que México tiene el privilegio de ser parte de ese acuerdo, que incluso yo sí lo veo en términos estrictamente económicos, haciendo la parte política a un lado y haciendo la parte partidista. Lo veo en un similar histórico, incluso más importante a cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio, correcto. Es una pregunta, y la hago abiertamente. ¿Es una nueva modalidad de este club de los ricos? Por supuesto, pero creo yo que además en un sentido vanguardista, que va a marcar la pauta de lo que será el comercio internacional en adelante, porque de entrada la gran coyuntura para que esto se firmara pues era el tema de los impuestos, de los aranceles. Y el acuerdo, por eso llevó tantos años, es arancel cero en todo. ¡Wow! Entonces, aquí ninguno de los 12 países está jugando al juego del gato y del ratón. Ok, y como pasó tradicionalmente con China, como con Estados Unidos. Como nos pasó en el TLC, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, aquí hay una tendencia a libertad absoluta entre los 12 países donde nadie podrá proteger actividades o fomentar otras. Esto se va a dar en 3 fases a la firma del acuerdo. Para que el acuerdo se termine de firmar, los 12 congresos de los países tienen que autorizarlo. Se espera que, con excepción del de Estados Unidos, por su tema electoral, esto sea muy rápido. Y esto quiere decir que al momento de la firma, un bloque importante de esos aranceles desaparece. A los 5 años desaparece el segundo bloque y a los 10 años no debe existir ningún arancel entre estos 12 países. Algunos se van a beneficiar más que otros por sus características productivas. Claro. Algunos, por ejemplo, y pongo el ejemplo de Nueva Zelanda, que es el principal productor de leche, por ejemplo, va a tener una competencia que nunca antes tuvo,
pero también va a tener un acceso que antes no tuvo. No tuvo, claro. Entonces aquí lo que Abrir su importa es que mercado. las empresas, digo, vale la pena el comentario coloquial, se pongan las pilas y se preparen, porque el simple hecho de la pertenencia a este club de ricos nos hace como país visualizar un escenario de productividad, de inversión extraordinario, Claro. que sí se logra en esta administración, que es un trabajo que viene de administraciones anteriores, pero que empujan más las grandes empresas multinacionales que los gobiernos. Que los gobiernos, ok. Y entonces esto yo sí no lo podría poner como un logro político de ningún partido. Es un logro político de gobiernos Ajá. y es una ventana que se abre hacia el futuro de manera extraordinaria para nuestro país. El único, lo comentaba, el único problema que puede entorpecer que esto llegue a su fin rápido es que, pues bueno, el Congreso en los Estados Unidos, la bancada republicana, tiene una actitud de obstruir todo lo que el presidente demócrata Obama proponga, porque además están en un previo a elecciones. Claro. Pero creo que incluso la bancada republicana no va a poder asumir en este caso, por todo lo que significa y representa una obstrucción a algo que para Estados Unidos pues le juega la vida económica más allá de quién gane la elección. Sí, sí, por supuesto. Y aparte, mira, aquí me salen reflexiones de bote pronto, ¿no? Y que sí serían incluso puntos de crítica para México. Ok, si tenemos ya este acceso al Club de los Ricos, lo que se llamara así se ha llamado muchos los clubes de los ricos, ¿no? Pero este por cifras, Sí lo es. Es el Club de los Ricos. Bien. Entonces, yo veo aquí la necesidad de economías como la nuestra de especializarse, ¿no? O sea, no vamos a poder hacer de chile dulce de manteca. Incluso creo que ningún país Ninguno. tendrá que haber la especialización en diferentes rubros, ¿no? Algunos será la tecnología, otros será la producción, en fin, serán diferentes puntos. Yo lo que quisiera preguntarte, porque lo desconozco y lo asumo enteramente, es si en México ya estamos haciendo las políticas públicas de especialización de nuestra economía. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y volvemos al mismo caso que comentábamos en el bloque anterior, que será objeto de otro programa. Sí. Se crea una Secretaría de Cultura, ya explicaremos luego los motivos, pero no se crea una de Ciencia y Tecnología. Es correcto, uf, y eso es lo... Y entonces, en términos de la economía mundial, de lo que está sucediendo, cuando incluso además se acaba de anunciar la creación de 3 zonas económicas especiales. especiales aquí en México, ¿no? Que es como el preludio, ¿no? También de eso. Es exactamente lo mismo. Tú creas 3 zonas económicas especiales como gobierno y generas o prometes una inversión en infraestructura pública para el desarrollo, y la única pregunta que yo me hago, la única, digamos que todas las demás las puedo entender, ¿quién va a acceder a esos trabajos en esas zonas si los niveles de marginación me dicen que en esos lugares no existen las personas preparadas para acceder a los empleos? Se va a generar una migración de otras partes del país, que las hay muchas partes del país donde hay gente muy preparada que no encuentra empleo, que en esas zonas económicas especiales va a encontrar además un muy buen empleo. Claro, claro. Pero entonces la gente que vive en esas zonas, que en teoría para eso se hizo esto, va a quedar todavía más marginada. Más marginada. Yo no he escuchado en la presentación que hizo el gobierno de la República hablando de las zonas económicas especiales un solo planteamiento que tenga que ver cómo va a preparar y cómo va a educar a los habitantes de esa zona para acceder a esos magníficos y maravillosos, bien pagados empleos. Así es. Como esos empleos además se van a crear de manera simultánea, alguien los tiene que ocupar. Y vendrá mucha gente del Bajío y del norte que ya están preparados, porque evidentemente ahí se han dado zonas económicas especiales no impulsadas por el gobierno. O sea, el estado de Aguascalientes, que sí, entiendo, es una microrregión, pero el estado de Aguascalientes crece en puntos porcentuales más que China. Sí. Entonces ahí hay ejemplos de éxito sin zonas económicas especiales. Zonas económicas especiales. Entonces habrá mucha gente que vive en Guanajuato, que vive en Aguascalientes, que hoy enfrenta una competencia del más alto nivel, que con mucho gusto se va a ir a vivir a cualquiera de esas zonas especiales a ocupar cargos gerenciales. Y en el mejor de los casos que sean mexicanos, porque Sí, también por hay que supuesto. entender que si son las grandes transnacionales las que van al final de cuentas, ¿no? a abrir sus mercados, desafortunadamente también existe la tendencia a traerse gente de otros lados, ¿no? Entonces, ante la pregunta que haces, que además tiene todo el sentido del mundo, podríamos partir de la base, en el caso de las zonas económicas especiales, en el caso del acuerdo transpacífico, son pasos que el gobierno de México tenía que dar. Ok. O sea, esto no era opcional, había que hacerlo sí o sí.
Es un privilegio en el caso del Acuerdo Transpacífico, a lo mejor lo de las zonas económicas es un poco más local y además es como copiar un poco lo que se hizo en China. Sí, perfecto. Claro, tal cual. Por supuesto. Pero no se está haciendo de manera simultánea, compaginada con una estructura integral estratégica, de decir, ¿cómo voy a entrar a estos mercados si no estoy lo debidamente preparado? Ese es el gran riesgo, ese es el auténtico peligro. El gran tema. No venía el caso porque estábamos hablando del Transpacífico. En el caso de las zonas económicas especiales, otro problema grave es que van a ser administradas federalmente y eso va en contra de la soberanía de los estados y además supone un enorme riesgo de corrupción, porque en este país todo lo que implica que una decisión se tome en base a criterio Listo. es sujeto de recibir un nada, favor. ya, a su criterio, ¿no? Entonces, ya sabemos, ¿no? Como dice el patrullero, ahí se lo dejo a su pero criterio. es que yo ya cumplí con todos los requisitos, pero a mi criterio no procede. No procede, entonces... Oiga, pero ¿y si le doy 5 millones de pesos para usted? No, pues ya, resuelto. Pues mi criterio se ha vuelto más blando. Esos son los riesgos de las zonas económicas especiales. No sucede en el caso del Acuerdo Transpacífico, afortunadamente. Pero son otras reglas. Pero ¿no? en ambos casos, diste en el punto clave. No tenemos la infraestructura humana de personas preparadas para asumir ambos riesgos. Para enfrentar eso. Digamos que hay ejemplos, lo comentaba yo al principio, la industria automotriz mexicana, entre comillas, porque es transnacional, se ha vuelto la más exitosa de toda América. Sí. Y entonces eso nos hace pensar que en este Acuerdo Transpacífico nos vamos a convertir a lo mejor en duplicar o en triplicar las exportaciones, lo cual va a generar muchísimos beneficios. Claro. Pero hay otros sectores en los que estamos muy lejos de ello. La tecnología, lo dijiste claro, o sea, el hecho de hacer una Secretaría de Cultura, es que ya estoy saboreando ese programa, ¿no? Y no hacer una Secretaría de Tecnología es suicida. Digo, aplaudo que aquí en Yucatán estemos ahorita discutiendo en el Congreso, ¿no? En ese tema. Lo cual, además, hay que celebrarlo, ¿eh? Sí, que sería tema incluso de un programa entero, ¿eh? Meternos a fondo, a investigar, porque a usted le debe de interesar esto. Yo recuerdo mucho un libro que es de este autor argentino, ahorita recuerdo el nombre, que él hacía un análisis del sistema educativo de América Latina. Y lo comparaba con otros sistemas educativos, el de Alemania, hablabas de Nueva Zelanda, Suecia, Noruega, Estados Unidos, Francia. Agarraba un gran crisol y lo ponía en una licuadora y decía, bueno, esto es la educación en el mundo. Y decía, Latinoamérica tiene un gran problema, no invierte en tecnología. El país que más invierte en conocimiento y tecnología es Brasil y es incipiente contra el más pequeño de todas las grandes potencias del mundo. Si nosotros vemos México, todo el tiempo sacamos premios de chavos en robótica, en inventiva, en apps, porque talento lo hay. Claro. Pero ¿dónde está la política pública? Yo a veces sí creo en las teorías del sospechosismo panista, ¿no? Que hay algún plan maestro macabro de unas mentes villanas, quizá extraterrestres, que están en los pinos, ¿no? Que dicen, vamos a someter a los mexicanos y vamos a dejarlos por siempre jodidos. ¿Cómo lo hacemos de mejor manera? No los educamos y no les enseñamos que invertir en tecnología es lo mejor que pueden hacer. Aún sonando fantasioso, la constante histórica te demuestra que hay un fondo de razón en ella. Sí, quitando un lado, digo, la guasa torpe a lo mejor que acabo de hacer, ¿no? Pero... Y el punto es que ahora hay una necesidad o una obligación de hacerlo, porque de otra manera tus éxitos de negociación comercial, insisto, no son éxitos partidarios, son éxitos de gobierno como institución. Claro. Y que además México no se podía dar el lujo de decir que no. Que no. ¿Cómo se van a enfrentar para que realmente produzcan el beneficio? Porque de otra manera, ya estando en el esquema, con la apertura arancelaria, es el tema. Tampoco vamos a poder cerrar la puerta. No, ya está, es puerta que se queda abierta. Y entonces, la verdad es que en este país muchas veces se ha hablado de soberanía y de invasión. Pues a lo mejor este acuerdo transpacífico es la puerta, pero nos la están dando en una oportunidad de ida y vuelta. O sea, te invado con mis productos, pero tú también lo puedes hacer. Aquí va a ganar el más competitivo. Pero es tu problema. Es tu problema que lo seas. Y no veo al gobierno en estos festejos del logro del acuerdo diciendo, ahora sí hay que empezar a política pública con rapidez para que cuando ese momento llegue estemos listos.
No lo veo en ninguno de ambos sentidos, ni en las zonas económicas especiales, que es un tema mucho más local y entonces tendría que ser todavía más urgente, y el acuerdo transpacífico. Y la planeación presupuestal. Vamos a ver en Cámara de Diputados la discusión de su famoso presupuesto base cero, que es una batea de babas, completamente zanjada a lo mismo. El autor es Andrés Oppenheimer, perdón. Nada más está contando y se llama Ya basta de historias, el libro que yo te decía. Cuando hablo de tecnología, yo también le quiero ser claro. Yo no estoy diciendo que México tenga que competir con Estados Unidos o a lo mejor con China o con Rusia, digamos, en la carrera a ir al cielo, ¿no? O en tecnología. No, pero la tecnología es parte de nuestra vida. Exactamente. Estamos integrados ya. ¿Qué podemos encontrar los mexicanos como una beta de desarrollo tecnológico que los demás tengan blanda, donde nos fortalezcamos? Esa es una política pública. Sí, pero ya se está metiendo en el tema del próximo programa. Es correcto. Y además, pues como yo lo decía, sería una grosería dedicarle tan poco tiempo a un tema que es fundamental, trascendental y que además estoy seguro que le va a interesar muchísimo. Es un privilegio, como siempre se lo digo, que nos haya acompañado. Yo le agradezco muchísimo a Ramón Valdés que me haya permitido acompañarlo hoy. Soy Guillermo Vázquez Handal, aquí nos vemos sin falta la próxima semana, no se lo pierda, vamos a hablar de este tema, de la creación de la Secretaría de Cultura, pero no de la de Ciencia y Tecnología. Se va a poner bueno. El sabor y la exquisitez no solo se debe mirar, sino degustar. Venga y disfrute con nosotros en Sabor a Tradición. Véanos también en su computadora, teléfono y Smart TV. Solo ingrese a alfredorosadoproducciones.com. Sabor a Tradición, los lunes a las 6 de la tarde, aquí en Comunique Channel.